Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia virtual El cambio climático, un problema ambiental o un problema del desarrollo. Antes de presentar a nuestra invitada, me parece importante comentar de dónde nace el interés por el tema. El Banco de la República tiene la misión de contribuir al bienestar de los colombianos mediante la preservación del poder adquisitivo de la moneda, el apoyo al crecimiento económico sostenido y el aporte a la estabilidad financiera, al buen funcionamiento de los sistemas de pago, a la generación de conocimiento y a la actividad cultural del país. Dentro de este marco misional, el Banco de la República definió los objetivos estratégicos de los próximos años, basados en el análisis de las tendencias económicas, tecnológicas, sociales y ambientales, incluidos los retos que impone el cambio climático. En ese sentido, se ha propuesto contribuir a la discusión sobre la identificación de riesgos y mejores prácticas relacionadas con el cambio climático, razón por la cual se ha considerado de la mayor importancia incluir el tema en la programación del Centro Cultural de Popayán. Esta conferencia es la primera actividad de varias que hemos organizado con el propósito de entender qué es el cambio climático, por qué es importante, cuáles son los retos que impone a las sociedades, qué impacto tiene en nuestra vida cotidiana, si es un problema ambiental o un problema del desarrollo. Hoy se explorarán los conceptos y marcos globales relacionados con el cambio climático para entender cómo evoluciona en una región como la nuestra. Como también se abordarán aspectos de la gobernanza global y nacional, el marco legal y de política en Colombia y algunos desarrollos de la política pública en el departamento del Cauca, concluyendo con algunos ejemplos de medidas y acciones que podemos tomar como ciudadanos. Para ello, hemos invitado a Liliana Ramos Sánchez. Ella es licenciada en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca y con máster en Ciencias Sociales de la Universidad de Leeds de Reino Unido en Sostenibilidad y Cambio Climático. Liliana ha participado en proyectos regionales y sectoriales en Colombia orientados al desarrollo compatible con el clima y cuenta con una experiencia de 18 años trabajando con organizaciones internacionales, donde se ha desempeñado en distintos cargos como asesora, gerente de programas y consultora para sostenibilidad y cambio climático. Para nosotros es un verdadero gusto contar con la participación de Liliana, quien además de ser egresada de la Universidad del Cauca es oriunda del municipio de la ciudad de Popayán. Muchísimas gracias, Liliana, por aceptar la invitación del Centro Cultural de Popayán y te cedemos el uso de la palabra. Querida Carol, muchísimas gracias por la introducción, por la invitación y pues por poner de alguna forma a nuestros invitados, a nuestra audiencia en tono de lo que va a ser esta presentación. Entonces, sin más preámbulos, yo creo que voy, digamos, a entrar directamente en la presentación de nuestra charla, en nuestra conferencia. Por favor, confírmame que están viendo la presentación en este momento. Sí, ya la vemos. Perfecto. Muy bien. Yo agradezco muchísimo el esfuerzo del Banco de la República de permitirnos a nosotros como ciudadanos del común tratar de acercarnos a estos temas que a veces son aparentemente tan complejos, ¿sí? Tan difíciles de entender y que hacen de hecho que nosotros como ciudadanos no nos involucremos un poco más en trabajar por las soluciones, ¿no? Entonces, esta conferencia de alguna forma está muy orientada a lo que yo he tratado de denominar como el ABC del cambio climático. O sea, ¿qué es eso básico y clave que deberíamos saber todos los ciudadanos? ¿Sí? Entonces, ¿por dónde quiero comenzar? Quiero comenzar por recordar estos aspectos claves de lo que se llama la ciencia básica del cambio climático, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que pensar y recordar es que nuestro planeta está cubierto por una pequeña capa, una capa muy delgada que se llama la atmósfera, y que sin esa atmósfera, para nosotros como ciudadanos y como
humanos, sería imposible vivir en este planeta, porque hay unas interacciones entre la atmósfera y el Sol, la energía que viene del Sol, que permiten que haya un clima adecuado para que nosotros como especie podamos vivir dentro de este planeta. Esa interacción, ¿cómo funciona o funcionaba normalmente? La radiación del Sol llega a nuestro planeta, pasa a través de la atmósfera y una gran parte de esa radiación solar que llegaba a nuestro planeta se iba, ¿sí? Y una pequeña parte se quedaba, como les digo, para permitir que la temperatura fuera una temperatura, llamémosla así, agradable para poder vivir en el planeta Tierra. Pero esa interacción ha cambiado durante los últimos 200 años. ¿Y por qué ha cambiado? Ha cambiado principalmente porque hay hoy dentro de la atmósfera una mayor concentración de lo que se denominan gases de efecto invernadero. ¿Sí? Y cuando hablemos de esos gases de efecto invernadero, yo quiero que pensemos en esos gases como unas esponjas. ¿Sí? Piensen que allá arriba dentro de la atmósfera hay unas esponjas que lo que hacen es retener la radiación solar. ¿Sí? Que no permitan que esa radiación se vaya, sino que dejan que esa radiación se quede dentro de la atmósfera y claramente eso está teniendo unos efectos y es que está aumentando la temperatura dentro de nuestro planeta. ¿De dónde vienen esos gases de efecto invernadero? Entonces, hay un gas, digamos, que está presente de forma natural dentro de la atmósfera, que es el vapor de agua, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre este. Pero en este punto quiero que nos concentremos en entender esos otros gases que no son gases, digamos, naturalmente presentes en la atmósfera, de dónde vienen. Entonces, el primero y uno de los más importantes es el dióxido de carbono, que está presente en combustibles fósiles. Eso que hace parte de nuestra vida diaria, como manejar un vehículo, subirnos a una moto, utiliza gasolina, pues precisamente está generando unas emisiones de dióxido de carbono. Hay otro gas, que es el gas metano. Este gas está presente en industrias como la industria de producción del gas doméstico, del petróleo, la producción de arroz, las minas de carbón, los vertederos de basura. Y uno que a mí que yo sé que causa un poco de gracia y es el tema de la ganadería. ¿Y por qué causa un poco de gracia? Yo siempre trato de que la gente recuerde esto, que no se olviden que comer carne eh, contribuye al problema. ¿Y por qué contribuye al problema? Porque resulta que a las vacas, cuando hacen su fermentación entérica, cuando se comen el pasto, cuando se tiran un pedo, las vacas producen metano. Palabras más, palabras menos. Y entonces, ahí está el tema del metano. Y el metano, por ejemplo, comparado con el dióxido de carbono, es 80 veces mayor en su capacidad de retener la radiación del sol que el dióxido de carbono. Después tenemos al óxido nitroso, que está presente en los fertilizantes que se utilizan normalmente para la producción agrícola de nuestros alimentos y, bueno, de alimentos también para los animales, que es 296 veces mayor que el metano en esa capacidad de retención. Después tenemos a los hidrofluorocarbonos, que son 12.000 veces más poderosos, están presentes en los aires acondicionados, en los sistemas de refrigeración y en muchos de los aerosoles. Tenemos otros que se llaman los perfluorocarbonos, que están asociados a la industria del aluminio y a la incineración de plásticos y de cerámicas. Y por último, pero tal vez el más poderoso de todos, el hexafluoruro de azufre, que está también presente en la industria del aluminio, de fundición del aluminio, pero sobre todo en la fabricación de semiconductores y plasmas de aparatos electrónicos como los celulares y los computadores, pues, que hacen parte de nuestra vida diaria, y también están presentes en lo que es la transmisión y la distribución de la energía eléctrica. Entonces, cuando nos hablen de gases de efecto invernadero, recordemos que estos son esos gases de efecto invernadero y que básicamente estos, digamos, son los grandes causantes de este problema llamado calentamiento global y que pues nosotros como seres humanos somos precisamente los grandes responsables de eso que está pasando, ¿sí? Entonces, cuando, eh, cuando analizamos todo esto, hay unas cifras realmente alarmantes de cómo nosotros cada 24 horas como humanidad, ¿sí? Estamos emitiendo
162 millones de toneladas de contaminación. Básicamente, nuestra atmósfera es una cloaca a la que le estamos tirando todos estos gases, ¿sí? Y después a veces nos preguntamos, ay, pero ¿por qué pasará esto? Bueno, pues pasa porque nosotros estamos causando ese calentamiento global, ¿sí? Entonces, en este punto quisiera pedirles a la audiencia que por favor hagan uso de este link o si, digamos, somos muy versados ya en la tecnología, de pronto hacer el escaneo de este código de barras, este código QR, perdón, para que me ayuden a contestar esta pregunta por parte de ustedes. ¿Quiénes de ustedes consideran que el cambio climático es un problema ambiental? No sé si damos realmente es una pregunta súper cortita, entonces no sé si les damos un tiempo de unos 2 minutos, tal vez, para que nos ayuden a contestar esa pregunta mientras ingresan a la aplicación Menti. Liliana, yo acabo Dime, de Carla. copiar el enlace al chat de Facebook Perfecto. y la idea es que contesten en el chat o ingresando en este link. Ingresando en el link. De acuerdo. Bueno, mientras las personas van ingresando y nos van ayudando a contestar esa pregunta sobre la que volveremos más adelante, em, voy a continuar. Entonces, hay una cosa muy clave que es importante también clarificar como parte de este ABC que les mencioné al principio de la presentación, y es entender que una cosa es la variabilidad climática y otra cosa es el cambio climático, ¿sí? Nuestro clima en la Tierra es normalmente variable, ¿sí? Nosotros, digamos que tenemos unos periodos que denominamos el periodo de invierno, ¿sí? Donde hay, digamos, más lluvia, una presencia de mayor precipitaciones, y tenemos unas épocas más secas o que también se le denomina las épocas de verano, donde es, digamos, una ausencia o una disminución de la precipitación. ¿Sí? Entonces, cuando uno normalmente analiza un año, o como en este caso en la gráfica te estoy tratando de mostrárselos, uno analiza 10 años, una década, uno se da cuenta de que nuestro clima varía, ¿sí? Es apenas natural, esa es, digamos, la oscilación natural el comportamiento natural del clima. Pero entonces, ¿cómo nos empezamos a dar cuenta como humanidad eh, que esa variación en el clima ya no era tan natural, ¿sí? Que realmente habían anomalías, que algo estaba pasando? Los paleoclimatólogos, que son unos científicos que se han dedicado a analizar el clima de hace miles de años, básicamente hace 2000 años, lograron acceder a unos registros históricos y que han permitido, digamos, identificar que antes del año 1800, ¿sí? Digamos que el clima de la Tierra se comportaba de cierta forma, ¿sí? Pero que sobre todo la temperatura global en la superficie de nuestro planeta estaba oscilando aproximadamente entre, digamos, los 0,4 grados centígrados y probablemente en algunos eventos hasta menos 0,4 grados centígrados, ¿sí? Entonces, entre esos 4 grados centígrados positivos y menos 4 grados centígrados más frío, pues negativos, digamos que se estaba moviendo la temperatura de todo nuestro planeta. Pero las mediciones y las observaciones que existen de la temperatura en la Tierra a partir del año 1800, 1850 hasta ahora, nos están indicando que la temperatura media de nuestro planeta se aumentó de forma exponencial en los últimos 200 años. Entonces yo quisiera que en la gráfica de abajo a la derecha está, digamos, subrayado como con una J naranja, ¿sí? Nos enfoquemos en eso para entender que en un periodo tan corto de 200 años la temperatura se ha elevado hasta 1,2 grados centígrados, que fue la medición, digamos, más reciente que se hizo el año pasado de cómo está la temperatura de nuestro planeta, ¿sí? Entonces, realmente es dramático, ¿sí? Es dramático ver cómo
si ya tenemos 1.2 grados y creo que muchos coincidirán conmigo que estamos experimentando cosas que realmente antes no veíamos en nuestro país y en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué podría pasar si esa temperatura sigue aumentando? ¿Sí? Entonces, clave de este aspecto, entender que nuestro clima es variable de forma natural, hay una variabilidad normal, pero cuando estamos frente a un aumento de la temperatura en tan corto tiempo, en un aumento tan alto, entonces ya, digamos, analizando este último aspecto con respecto a los 2000 años de observaciones, nos estamos dando cuenta que, por supuesto, el clima de nuestro planeta está cambiando. Muy bien. Mm, De hecho, hay mediciones sobre la temperatura de la Tierra que están respaldando esta idea, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos en la gráfica, nos damos cuenta de que antes de 1980, digamos que había el nivel de anomalía frente a la temperatura del planeta no era tan dramático, pero en los últimos 40 años, entre 1980 y el año, digamos, 2020 que está registrado, estamos viendo que la temperatura de la superficie global de la Tierra se aumentó en 1 grado centígrado, ¿sí? Entonces, que se aumente la temperatura de la Tierra en 1 grado centígrado, ¿qué nos está indicando? Que la Tierra tiene fiebre, ¿sí? Yo no sé si creo que todos los seres humanos en algún momento, por lo menos los presentes, seguro que en algún momento hemos estado algo enfermos, hemos experimentado alguna fiebre. Pues uno ya sabe que cuando uno está con fiebre, como que uno no funciona igual, uno no se siente igual, está como decimos en Colombia, maluquito, ¿sí? Como que, bueno, no. Pues eso mismo le está pasando a nuestro planeta tiene fiebre. Y entonces, ¿cuáles son esos efectos de la fiebre? ¿Qué es lo que pasa entonces? Los dos, digamos, cambios más importantes, y sobre todo que nos afectan a nosotros en Colombia, tienen que ver con que se aumenta la temperatura, ¿sí? Está la fiebre, digámoslo así, y se empieza a aumentar el nivel del mar. ¿Por qué? Porque se están empezando a derretir los polos, se están derritiendo los glaciares. Eso significa que hay más agua, ¿sí? En los océanos que empieza, digamos, a cubrir, de hecho, y amenazar muchas de nuestras ciudades. Cartagena es una de esas ciudades que está amenazada, Santa Marta es otra, en el Pacífico Caucano tenemos otras, digamos, también municipios que están amenazados. Y el otro efecto, digamos, con el que se manifiesta este cambio climático tiene que ver con los cambios en los patrones de precipitación. Entonces yo creo que muchos coincidirán conmigo en que para nosotros hoy en día es muy notable ver que está lloviendo muchísimo, muchísimo más de lo que podía llover en el pasado, ¿sí? Entonces ahí empezamos a notar esos cambios en los patrones de precipitación. Em, y hay una consistencia, digamos, también en los datos frente a los años más calurosos que se han registrado, ¿sí? Entonces, también desde el año 2002 se han hecho una serie de mediciones y se han identificado que estos, digamos, que ustedes están viendo aquí en la pantalla, han sido los años más calurosos y hay una correlación también entre esos años más calurosos con las anomalías que se han presentado a nivel global. Cuando nosotros, digamos, hablamos de anomalías, estamos hablando de eventos climáticos extremos, ¿sí? Entonces estamos hablando de inundaciones, de lluvias extremas, deslizamientos que hacia los últimos 40 años ocurren 4 veces más seguido que antes de 1980, ¿sí? Y de hecho, como país, a mí, yo quería resaltar este caso, me llamó muchísimo la atención porque yo no sé si coincidirán también conmigo en que hasta hace unos años para nosotros era un poco impensable el que un huracán afectara, digamos, a Colombia. Sabíamos que, digamos, San Andrés, pues obviamente por su ubicación geográfica, sí, digamos, es uno de los departamentos que podía estar expuesto realmente a un evento climático tan complejo como un huracán, pero digamos que pensar en tierra, ¿sí? En enfrentar esto era muy extraño, era poco plausible. Pues hace 2 años, creo que la imagen habla por sí misma, el huracán Iota nos dio una sorpresita de la cual San Andrés está en pleno proceso de recuperación, igual que Providencia, y Cartagena, que está obviamente en tierra, también sufrió los embates de este evento climático extremo, que cada vez se va a volver, digamos, una constante hacia futuro si no se hace nada. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Qué es lo que puede pasar entonces si no hacemos nada? ¿Sí? Entonces, resulta que ya sabemos que hoy en día
la temperatura de nuestro planeta se aumentó en 1.2 grados, ¿sí? Si logramos como humanidad mantener las emisiones muy bajas, las emisiones, recuerden, emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Si logramos que esa concentración de gases de la atmósfera baje, o sea, que lo que se emite sea muy, muy bajito, entonces podremos mantener la temperatura de nuestro planeta por debajo de los 1.5 grados centígrados. Pero si esas emisiones no son muy bajas, sino que son bajas emisiones, ya nos estamos enfrentando a que la temperatura puede aumentar entre 1.5 grados centígrados y 2 grados centígrados. Y si ya estamos viviendo lo que estamos viviendo con 1.2 grados centígrados, pues háganse más o menos a una idea de lo que puede pasar si no logramos cumplir con esa meta de mantener las emisiones muy bajas, llegamos a este umbral entre el 1.5 y 2 grados centígrados, ¿qué podría pasar con los sistemas, digamos, de vida de nuestro planeta? Y ni hablar si esas emisiones son intermedias, son altas o son muy altas. Pues claramente el futuro nuestro como especie estaría totalmente comprometido. Para darles una idea, si nosotros no logramos reducir las emisiones de esos gases de efecto invernadero solamente en América del Sur, hacia el año 2100 estaremos hablando de un aumento de la temperatura de 6.7 grados. Ahora, yo sé que el año 2100 aparece como, wow, eso está lejísimos. Pues lejísimos para nosotros. Pero es que ustedes no se pueden olvidar que probablemente muchos de ustedes que nos están acompañando hoy tienen hijos, ¿sí? Y entonces esos hijos o esos nietos, ¿en dónde van a vivir? ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo va a ser la vida en este planeta después de que probablemente nosotros, estas generaciones que estamos hoy acá, ya no estemos? ¿Sí? Entonces no es solamente un tema de pensar en, ah, bueno, a nosotros no nos va a tocar, ok, a nosotros no nos toca, pero ¿y a los demás? Entonces, quiero que aterricemos un poco en Colombia. Ya hemos hablado, digamos, mucho de lo que pasa, digamos, a nivel global, pero miremos un poquito nuestro territorio, nuestro país. Eh, el IDEAM ha hecho un esfuerzo para mí muy loable. Eh, Bueno, entonces a los asistentes sí quiero comentarles que antes de iniciar esta conferencia, Liliana nos advirtió que había problemas de energía en el sitio donde ella está transmitiendo su ponencia. A lo mejor tuvo algún corte de energía que esperamos que rápidamente se resuelva. Les agradezco si podemos darle unos cortos minutos de espera. Entre tanto, quisiera aprovechar la oportunidad para comentarles que en la página web del Banco de la República, donde están publicadas no solamente sus colecciones digitales y sus proyectos, recursos electrónicos y servicios, allí podrán también encontrar la programación cultural que tiene el Banco de la República en esta sede de Popayán. Igualmente allí, en los proyectos especiales que ha adelantado en los últimos años la Sugerencia Cultural, podrán encontrar dos específicos relacionados con el tema ambiental. Uno es el río Territorios Posibles, que pueden consultar en la página web como proyecto, y el otro es en el proyecto La Paz se toma la palabra, está también un capítulo muy especial que se denomina Hagamos las paces con la naturaleza. Liliana, ¿ya estás con nosotros? sí, sí, por favor, disculpas. Lastimosamente estoy en una zona rural en el municipio de Popayán y se pueden imaginar, a veces es un poco difícil mantener la conectividad estable con cortes de energía. Entonces, por favor, mil disculpas. Tranquila, adelante. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces les estaba diciendo que quería que aterrizáramos un poco en estos escenarios de cambio climático para Colombia, en donde el IDEAM ha hecho un esfuerzo fantástico, apoyado en un grupo de científicos a nivel internacional para entender cómo luciría, digamos, nuestro territorio en términos primero de temperatura, ahora vamos a ver precipitación, pero primero en términos de temperatura hacia el futuro. Entonces, a su izquierda ustedes van a ver un, digamos, un primer mapa de referencia, que fueron las mediciones de lo que se denomina todavía como el clima presente, hasta más o menos el año 2005, y pues todavía es válido.
¿sí? En donde uno alcanza a ver cómo, pues bueno, ahí están reflejados básicamente los distintos, digamos, las distintas temperaturas de las distintas zonas del país. Digamos, si uno se centra, por ejemplo, en el departamento del Cauca, uno alcanza ahí a ver que hay unas temperaturas que oscilan pues entre los, digamos, 12 a 18 grados centígrados, 18 a 24, y unas zonas un poco más calientes, sobre todo hacia el área del Pacífico. Pero si el problema continúa, si no se hace nada, si siguen las emisiones, si el cambio climático entonces sigue manifestándose de forma pronunciada, la temperatura de nuestro planeta hacia el año 2040, ¿sí? Podría presentar incrementos de entre 1 a 2,5 grados de temperatura y en la zona digamos, de central y de la Orinoquía, básicamente, estaremos hablando de un incremento de la temperatura entre 1,5 y 2 grados centígrados. Y ya en este punto se nos empieza a complicar la vida, porque pues hay zonas del país que de hecho ya son bastante calientes, entonces pues imagínense ya 1 grado y 2 grados más de temperatura, ya no va a ser tan cómodo, ¿sí? Ya no va a ser tan fresco, digamos, muchas zonas, incluyendo por ejemplo la ciudad de Popayán. Y ni hablar de lo que se ve como el escenario del año 2070 al año 2100, pues básicamente estamos hablando de incrementos en la temperatura de entre 2 a 3 grados centígrados y en algunas zonas entre 3 y 5 grados centígrados que pues también básicamente harían probablemente muy difícil vivir y habitar esas zonas de nuestro territorio nacional. Em, Como les estaba comentando, hacia el año 2040, casi que se ha identificado que el 90% de la población de nuestro país podría verse amenazada por el calor extremo, ¿sí? Y aquí hay una cosa muy interesante y es que si se aumenta la temperatura, se evapora más humedad hacia el cielo. Eso significa que habría más vapor de agua en nuestra atmósfera. Y se acuerdan que hace rato, cuando estábamos hablando de los gases de efecto invernadero, les dije, bueno, vamos a ver un poquito en detalle ese tema del vapor de agua. Pues lo que sucede es que el vapor de agua es otro de esos gases de efecto invernadero que también tiene la capacidad de atrapar más radiación. Entonces, si hay más vapor de agua, hay más radiación atrapada y básicamente es como una especie de ciclo vicioso que no tiene cuándo acabar, en donde pues pareciese que estuviéramos sumidos en un problema que no tiene salida. Muy bien. Hoy ya tenemos un 5% más de vapor de agua en la atmósfera que hace solo 30 años. Y digamos, la dificultad es que con cada grado adicional de temperatura que tenga nuestra atmósfera, existe hay un 7% más de capacidad de la atmósfera para retener ese vapor de agua, ¿sí? Entonces, si nos estamos enfrentando, como les digo, a una temperatura ya de 1 grado centígrado más, pero si no se frena y si se sigue aumentando, por ejemplo, a 2 grados, entonces el problema del vapor de agua pues, es otro que se suma a los ya existentes de los demás gases de efecto invernadero. Em, y el efecto, digamos, más complejo de ese vapor de agua es que entonces hace que cada vez hayan más lluvias, ¿sí? Yo creo que últimamente en el país hemos experimentado, bueno, otra vez, porque de hecho en el 2011 tuvimos un primer episodio donde se nos desbarató medio país. Y este año, digamos, estos últimos meses, de hecho, del año pasado y este año, pues creo que hemos estado experimentando nuevamente este tipo de eventos extremos, ¿sí? Lo que me lleva entonces, hablemos también de esos escenarios de precipitación. Hace rato mirábamos los escenarios pero miramos entonces ahora los de precipitación. Entonces, igual que en la anterior diapositiva, hay, digamos, unos patrones de precipitación que se midieron hacia el año 2005, ¿sí? Que es lo que se denomina como el clima del presente, ¿sí? Y con todos los esfuerzos de modelación del clima que se hizo de la mano del IDEAM, entonces nos presentan también cómo cambiaría esa precipitación en nuestro país entre los años 2040 y 2070 y entre el año 2070 y el 2100. Y lo que notamos, digamos, casi que a simple vista, es que de este
digamos, nivel de precipitación que estábamos disfrutando hasta aproximadamente el año 2005, pues hacia el año 2040 ya empezamos a ver unas variaciones. Y digamos que si se acerca uno un poquito al mapa y ve también el departamento del Cauca, ahí donde estamos, pues se da cuenta uno que ahí hay unas manchitas ya un poco más oscuras, ¿sí? De un azul un poco más claro sobre el verde y de un azul más oscuro, que nos indican unos cambios en la precipitación de un aumento, digamos, entre 500 y 1000 milímetros cúbicos por año. Y pues, digamos que 500 y 1000 milímetros cúbicos por año pues es bastante lluvia, ¿sí? Y si analizamos también la situación entre el año 2070 y el año 2100, pues nos encontraremos con que ese aumento podría alcanzar incluso cantidades de entre 1500 a 2000 milímetros cúbicos por año, especialmente en la zona, digamos, pacífica de nuestro departamento. Entonces yo sé que los escenarios de verdad que pues no son bonitos precisamente, ¿sí? Ahora bien, hay una cosa que también quería resaltar y es que por cada grado de calentamiento los relámpagos se ha demostrado que tienden a aumentar entre un 10 y un 12%. Y yo no sé si ustedes también coincidirán conmigo en que por lo menos acá en Popayán, para mí ha sido impresionante ver en los últimos meses cómo la presencia de relámpagos se ha de verdad aumentado. O sea, yo recuerdo, digamos, las tormentas acá de mi niñez en Popayán, pero lo que he tenido que experimentar en los últimos 6 meses ha sido una cosa de verdad un poco aterradora, tengo que decirlo. No sé si coincidirán conmigo, pero para mí sí es como muy evidente esto que está pasando. Y miren también otro dato, yo no diría así curioso, pero un dato importante, y es que entre enero y marzo, o sea, estamos hablando de los 3 primeros meses del año pasado, ¿sí? En el país experimentamos 289 eventos climáticos graves, registrados 146 deslizamientos y 77 inundaciones. ¿No? Para darnos un abrebocas, ¿sí? De lo que significa realmente a futuro el cambio climático, digamos, haya llegado y que haya llegado para quedarse si no hacemos nada. Y lo que tal vez es también muy, muy complejo de la existencia, digamos, de este gran problema global es lo que puede provocar, ¿sí? Y el cambio climático va a generar inestabilidad política y social, puede generar desplazamientos de población y de hecho creo que los grandes problemas alrededor de la crisis climática se van a centrar en el agua, porque del agua, por ejemplo, dependen otros dos sistemas que están ahí reflejados, como el suministro de alimentos y que también va a afectar la salud global en el planeta. Entonces, es que el agua es el elemento común, ¿sí? Del agua depende la agricultura, del agua depende nuestra vida, del agua depende la energía, ¿sí? Entonces, en la medida en que si hay más disponibilidad de agua, si hay más lluvia, ya es un problema, ¿sí? Porque entonces vienen los deslizamientos, vienen las inundaciones, vienen los problemas en la salud, ¿sí? Y si hay menos agua, si hay sequías, entonces también hay problemas porque se afecta la agricultura, se afecta la alimentación, se afecta la economía, se afecta la disponibilidad de energía hidroeléctrica. Em, entonces, creo que aquí, digamos, es donde está el punto central de este pedacito de nuestra charla, y que hay que ponerle el ojo al agua. En el agua es donde tiene que estar, digamos, gran parte de nuestro foco, de nuestra prioridad como sociedad. Miremos un poco eh, que el agua globalmente, ¿cómo se está utilizando? El 69% del agua se está utilizando a nivel global, a nivel del mundo, se está utilizando para la producción agrícola. El 19% está direccionada hacia los usos industriales. Y miren que tan solo el 12% es de uso doméstico, ¿sí? Pero a medida que las temperaturas en el planeta están aumentando, pues el consumo de agua se hace cada vez mayor. Hay más personas en el planeta que necesitan agua. Si aumenta la temperatura, la gente tiende obviamente a beber más agua, a hidratarse. Entonces ya hay una presión sobre el recurso. Se necesita alimentar a toda la población del mundo y para poder producir se necesita agua. Para poder producir energía de la cual dependemos todos, se necesita el agua.
la industria necesita el agua y los animales, muchos de ellos que no los comemos nosotros, entonces también necesitan el agua para vivir, ¿sí? Entonces, la presión está puesta sobre el recurso hídrico. Y hoy en día, ya la escasez de agua está afectando a más del 40% de la población mundial. Y este mapa es muy diciente, creo yo, porque estamos hablando de las condiciones actuales del planeta en términos de las zonas que son habitables dentro de la Tierra, ¿sí? Hoy ya tenemos zonas que son inhabitables. El mapa nos está mostrando en esas franjas que están marcadas en oscuro, en rayadito en negro, principalmente a lo largo de la línea del desierto del Sahara en África, que ya ahí no se puede, y de hecho en Arabia Saudita también, no se puede vivir. O sea, es realmente imposible vivir en esas zonas por las altas temperaturas y por la escasez de agua. Y estas serían las condiciones hacia el año 2070. Entonces voy a volverlo a hacer. Estas son las condiciones actuales de esas zonas que ya son inhabitables dentro de la Tierra. Y hacia el año 2070, o sea, dentro de 50 años, estas serían las zonas que ya podrían ser denominadas como zonas inhabitables de nuestro planeta. Y entonces ya después de otra vez mirar a nivel global qué puede pasar, a nivel de Colombia qué puede pasar, echémosle un ojito a nuestro departamento. Lo primero que creo que vale la pena recordar es, o informarnos, es cómo es que nosotros desde el departamento estamos contribuyendo al problema del cambio climático. Entonces, a través de una serie de estudios en donde ha estado muy involucrado el IDEAM, el Ministerio de Medio Ambiente y por supuesto distintos actores del Departamento del Cauca, se recopila una serie de información y eso nos permite identificar cuáles son esos sectores, digamos, económicos que son los grandes emisores de gases de efecto invernadero dentro de nuestro departamento. Y pues digamos que las cifras nos ayudan a entenderlo. El sector agropecuario está contribuyendo con el 24.8% de las emisiones totales del departamento, pero la mayor contribución le está haciendo el sector forestal. Y esto es bien interesante porque el Cauca tiene una vocación forestal. Nosotros producimos, digamos, principalmente madera, ¿sí? Eso es uno digamos, de los grandes productos que saca el departamento, entre otros, por supuesto. Pero el problema con la parte forestal y con la parte agropecuaria es que, uno, genera deforestación y resulta que los árboles son lo que se llaman sumideros de carbono. Es decir, los árboles tienen la capacidad de contener, de absorber, de mantener, ¿sí?, el dióxido de carbono dentro de ellos. Y en la medida en que los árboles, digamos, se cortan, ¿sí?, y se utilizan, se está liberando también todo ese dióxido de carbono que ellos han almacenado y también se va a la atmósfera. Y en el caso de las actividades agropecuarias, porque lastimosamente por también ampliación de la frontera agrícola, porque digamos cada vez es más creciente la industria, digamos, agropecuaria, entonces para poder ampliar terrenos, deforestan, cortan, digamos, los árboles para ampliar las áreas de siembra. em, y eso tiene unos efectos, digamos, en términos de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Y lo otro, como veíamos hace rato, por el tema de la fertilización, porque entonces hay unas prácticas todavía muy inadecuadas a la fertilización. Todavía se hacen quemas, ¿sí?, como una práctica para preparar la tierra para la agricultura y se utilizan fertilizantes químicos que pues tienen altas concentraciones de óxido nitroso, que ya vimos que es pues uno de los gases de efecto invernadero hace rato. Entonces, esto digamos que es como una abrebocas de como departamento, como caucanos, digamos, estamos de alguna forma contribuyendo al problema. Y miremos entonces cómo se ve también nuestro departamento en términos de ese aumento de la temperatura y de ese cambio en la precipitación. Entonces, pues es, digamos, muy interesante ver cómo hacia el año 2040 ya empezamos a ver un incremento en la temperatura de aproximadamente entre 0 grados y 1 grado centígrado, especialmente en la zona del Pacífico, en la zona cercana bueno, que se conoce como el Valle del Patía, y hacia el sur en la Bota Caucana. Y, digamos, ese aumento hacia el año 2040 de entre 0,5 y 1 grado puede llegar hasta 1.4 grados centígrados o 2.1, ¿sí?, cuando uno lo mira hacia el año 2100. Y
Si analizamos entonces, por contraste, la precipitación, nos damos cuenta que en los próximos, digamos, 30 años, y los principales cambios también en la precipitación van a tender a concentrarse en, digamos, en la zona costera pacífica, especialmente en el municipio de Timbiquí, y también en algunas zonas, digamos, del sur y del norte del departamento, que de hecho podrían ser más complejas hacia realmente el año 2100, y digamos que ya estarían comprometidos municipios como Padilla, digamos, muchos de los municipios del norte del Cauca, pues, o del nororiente, Padilla, Miranda, Caloto, Guachené, Toribío, Jambaló, Caldón y Santander de Quilichao. Entonces nosotros como departamento no somos ajenos, digamos, a esta realidad y a estas dinámicas de los aumentos en la temperatura y de los cambios en la precipitación. Ahora, este es otro concepto muy interesante, y es que em, el cambio climático no afecta igual a todo el mundo, ¿sí? Entonces puede ser que el clima cambie, que la temperatura se aumente, que se aumenten las precipitaciones, pero no todos los territorios van a sufrir, digamos, los efectos de una misma forma, y no todos, digamos, tienen el mismo nivel de riesgo. Entonces, este mapa que está puesto dentro de la diapositiva tiene una clasificación del nivel de riesgo, ¿sí?, que existe hoy para los diferentes municipios dentro de nuestro departamento de cara al cambio climático. Entonces, miren que Popayán, de hecho, es el único que está coloreado como rojo y catalogado en un nivel de riesgo 4, seguido, por ejemplo, por municipios como López de Micay, Timbiquí, Guapi, Santa Rosa hacia el sur, Inzá, Corinto, Toribío, digamos que tienen unos niveles 3, y otros, digamos, que realmente tienen unos niveles muy, muy bajos de riesgo, como el caso, por ejemplo, de Belalcázar, o bueno, Páez, que se llama ahora ese municipio. Ahora, esos niveles de riesgo, ¿de qué dependen o cómo se miden? ¿Cómo se llega, digamos, a la medición de esos niveles de riesgo? A través de tres factores principales. Entonces, se tiene que analizar la amenaza, qué es lo que nos amenaza como territorios y qué es eso que está allá afuera, digamos, que hace que el cambio climático sea una amenaza para nosotros. El otro factor es qué tan sensibles somos, ¿sí? Como territorio, ¿será que esto sí o sea, si nos hace así, nos duele mucho, nos afecta mucho, o de pronto no tanto? Y el otro factor que nos ayuda, digamos, a medir esos niveles de riesgo tiene que ver con la capacidad adaptativa, es decir, qué tan capaces somos de lidiar con el cambio climático. ¿Realmente estaremos en capacidad de adaptarnos o no a esta nueva realidad? Entonces, a partir de estos tres factores de amenaza, de sensibilidad y de la capacidad adaptativa, podemos identificar qué tan vulnerables somos, pero al mismo tiempo en qué nivel de riesgo nos encontramos frente al cambio climático. Y listo. Entonces ya sabemos pues los escenarios, ya más o menos entendemos el nivel y los niveles de riesgo, pero entonces aquí viene la pregunta y es, bueno, ¿y esto cómo lo estamos enfrentando? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo como humanidad, como sociedad para poder resolver este problema? Entonces, hay esfuerzos en distintos niveles. Entonces, hay un primer esfuerzo que se hizo a nivel internacional, y fue que hacia los años 70, digamos, muchos científicos de distintos países empezaron a identificar que había algo que estaba pasando, que había una serie de anomalías, se empiezan a hablar de alguna forma, y a través de la estructura del sistema de Naciones Unidas se estableció en lo que se denominó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que básicamente, el IPCC, también se lo conoce así, básicamente está integrado por científicos de 195 países, creo que son 295 los científicos, y son como digamos, el brazo científico, ¿sí?, en el cual se apoya la Convención Marco de Naciones Unidas para, digamos, la toma de decisiones desde un punto de vista político, ¿sí? Porque para poder enfrentar esto, pues tenemos que ponernos de acuerdo entre los distintos países, ¿sí? Entonces, lo primero que se necesitaba era evidencia científica de si esto era real, si el cambio climático estaba pasando, y si era real, entonces cuáles eran sus efectos. El panel intergubernamental de cambio climático lo que ha hecho es precisamente ayudar a informarnos desde el punto de vista científico qué es el cambio climático, por qué sucedió, cuáles son los efectos. Con esa evidencia, en 1994 se reúnen distintos países a nivel global y suscribieron
lo que se llamó, bueno, que se denomina todavía la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y un acuerdo muy específico, que no sé si algunos recuerdan, que se llamó el Protocolo de Kioto. Entonces, ese protocolo de Kioto fue un acuerdo internacional, un convenio, nos dimos la mano y dijimos, bueno, vamos a tratar como humanidad de estabilizar las emisiones, es decir, que las emisiones de gases de efecto invernadero no crecieran, ¿sí? Entonces ahí digamos que hubo algunas pujas entre distintos países que no quisieron firmar el acuerdo, como usted tiene la culpa, Estados Unidos tiene la culpa, China tiene la culpa, es que ustedes no quieren hacer parte, bueno, un poco como esta pelea, digamos, a nivel internacional. Igual se hicieron avances, igual muchos países ya empezaron a entender un poco mejor que se podía empezar a hacer un ejercicio, digamos, de cooperación muy fuerte de la Unión Europea al respecto. Pero resulta que el protocolo de Kioto vencía en el 2000, perdóneme, y el protocolo de Kioto en Colombia se ratificó a través de la ley 164 de 1994. Pero resulta que el protocolo tenía, digamos, una fecha de vencimiento. Esa fecha de vencimiento llegó en el año 2015 y fue como, oh, se nos acabó el protocolo de Kioto y ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces, y para ese momento, digamos, el escenario ya era que ya había aumentado la temperatura de la Tierra un montón, entonces era como urgente que nos pusiéramos nuevamente de acuerdo como humanidad, como sociedad global, en que tenemos que continuar trabajando de la mano, digamos, frente al tema. Y en el 2016 entonces se firma un nuevo acuerdo, digamos, en reemplazo y mejora del protocolo de Kioto, que se llama el Acuerdo de París. Entonces yo no sé si de pronto muchos recuerdan pues que eso fue una super noticia, cobertura, mostrando pues que sí, que ya por fin tenemos un acuerdo, todos muy felices. Y es cierto que es un avance muy importante, ¿sí? El que, digamos, ya está esta estructura, ya de alguna forma voy a decirlo así, los países están acostumbrados, ya nos acostumbramos a que tenemos que hablar del cambio climático, que tenemos que hacer cosas juntos. Y digamos que el Acuerdo de París es un reflejo de esto. Y lo que se busca con ese Acuerdo de París es que los países se comprometan, ¿sí? A limitar, a trabajar para que la temperatura global no aumente por encima de 1,5 grados y en lo posible, y si no se puede, digamos, que se aumente, que no pase, perdón, que si no se logra llegar a ese punto 5, entonces que por lo menos no se suba del 2, ¿sí? O sea, que mantenga entre 1,5 y 2. Y para, digamos, lograr que esos compromisos se den, entonces cada año los países se reúnen en lo que se denomina la conferencia de las partes o la COP, ¿sí? Em, bueno, eso varía, digamos, de país en país. De hecho, para este año 2022, la COP está citada para noviembre, mediados o finales de noviembre, y va a ser en Egipto, creo que el sur del Sinaí, es la ciudad donde se va a concentrar nuevamente toda esta presencia de los países para, pues, hacerle seguimiento a los acuerdos, ¿sí? Y, digamos, de esos acuerdos internacionales a los que se llega en la conferencia de las partes se informan o se orientan las acciones que a nivel nacional, los distintos países que hacemos parte de ese Acuerdo de París, tenemos que empezar a implementar a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, dejando entonces un poquito ya esta arquitectura internacional, estos instrumentos de política, sí, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París, que es lo que está vigente, veamos un poco entonces a nivel nacional qué tenemos. Entonces, claro, todos estos esfuerzos internacionales hay que empezarlos a bajar, ¿sí? Para que realmente la cosa pues empiece a cambiar. Entonces, Colombia, a raíz de la suscripción de la Convención Marco, ¿sí? Tiene una serie de compromisos. Uno de esos compromisos es, por ejemplo, las comunicaciones nacional de cambio climático. Entonces, nosotros en este momento en el país ya tenemos tres comunicaciones nacionales, ¿sí? Y esas comunicaciones nacionales, pues básicamente son, digamos, un documento referente, ¿sí? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en donde nosotros estamos diciendo allí, mire, esto es lo que pasa o lo que va a pasar en nuestro territorio, ¿sí? Y de esa forma, pues se ayuda a diferentes sectores y a los tomadores de decisión a que empiecen a moverse y empiecen a actuar frente al tema. Esas comunicaciones normalmente se tienen que actualizar cada 4 años, pero digamos que esa actualización también depende pues de los recursos, porque realmente hacer ese tipo de comunicaciones es costoso, es muy dispendioso,
Y la idea es que, digamos, se cuente pues con los recursos y con el apoyo internacional para poder hacer esa actualización de esas comunicaciones nacionales de cambio climático. Ahora bien, otro de los compromisos derivados de este marco internacional tiene que ver con los reportes de actualización bienal. Entonces, cada 2 años también el país tiene que estar, digamos, enviando un reporte de actualización para decirle, bueno, en Colombia estamos así, 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 estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello. Em, pero ustedes saben que también en Colombia y dentro del público existen abogados, no me dejarán mentir cuando digo que muchas veces en el país, si no existe, digamos, una ley o una política que nos diga lo que tenemos que hacer, no se hace, ¿sí? Entonces, para poder facilitar las acciones dentro del país, a través del Departamento Nacional de Planeación, pues se produjo, digamos, un documento que es la Política Nacional de Cambio Climático. ¿Sí? A través de esa Política Nacional de Cambio Climático se establecieron, digamos, una serie de instancias, voy a llamarlo así, dentro de las cuales la más importante, diría yo, es el SISCLIMA, que es el Sistema Nacional de Cambio Climático, que digamos, es una estructura en la que tienen asiento los distintos ministerios del país. Está el IDEAM, por supuesto, ahí sentado también dentro digamos, como el brazo científico del Sistema Nacional de Cambio Climático. Y básicamente ahí, digamos, en este sistema es donde también se orientan muchas de las decisiones frente a o de cómo enfrentar el cambio climático desde el país, y ahí también se buscan soluciones de financiamiento, porque de pronto esto no es tan claro, digamos, pero no es fácil sacar, digamos, dinero para un país para poder enfrentar lo que significa, digamos, el cambio climático para una nación. Y digamos que esa política de cambio climático de la que estamos hablando toma, digamos, también un poquito más de garras o tiene un poquito más de garras cuando a través del Congreso se emitió hace 2 años, sí, bueno, ya van a ser 3 años, la ley de cambio climático, ¿sí? Que es la ley 1931 del 2018, que creo que también termina de facilitar el que diferentes entidades desde lo público, incluso el sector privado, ¿sí? Tenga un referente legal para empezar a actuar. Y otro de esos instrumentos, digamos, de política que también existen en el país son los denominados planes regionales integrales de gestión del cambio climático. Como lo veremos seguidamente, el Cauca tiene uno, pero también hay muchísimos departamentos que tienen estos planes, y ese esfuerzo, digamos, de contar con estos planes o estas hojas de ruta básicamente para enfrentar el cambio climático en los distintos territorios es un esfuerzo que empezó desde el año 2016 en el país. Entonces, de hecho, estuvieron primero los planes regionales antes que, por ejemplo, la ley de cambio climático. Bueno, entonces ya vimos que hay unos esfuerzos a nivel internacional, ya vimos eso, cómo empieza a tomar forma, digamos, en un marco de política y en algunos instrumentos legales a nivel nacional, pero también tenemos que mirar a nivel local qué hay. Y pues lo que hay, digamos, en este momento en el departamento, como algo concreto, es el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Departamento del Cauca hacia el año 2040. En la presentación hay un link. Esto es un documento público que de hecho yo invito a quienes nos están acompañando hoy a que si, pues, digamos, existe el interés suficiente, consulten ese documento, porque ahí existen una serie de estrategias, digamos, ¿cómo decirlo? Como, digamos, unas sugerencias, voy a decirlo así, hacia el departamento, de qué debería hacerse hacia los próximos años para poder mitigar el cambio climático y poder adaptarnos al cambio climático. ¿Sí? Em, y esto me lleva a que una de las cosas que yo también quisiera que quedara como en nuestras cabezas, digamos, a partir de esta charla que estamos teniendo hoy, son dos conceptos muy puntuales. Y es que cuando nosotros hablamos de enfrentar el cambio climático, ¿sí? Las acciones para enfrentar el cambio climático básicamente se pueden agrupar en tres acciones principales. Uno, mitigación. Entonces, quiero que recordemos que cuando se habla de mitigación, mitigar el cambio climático, de lo que estamos hablando es de reducir los gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Sí? Entonces, mitigación, reducir gases de efecto invernadero. La otra acción clave para enfrentar el cambio climático es la adaptación al cambio climático. ¿Y qué vamos a entender por adaptación? Pues todo ese proceso de ajuste, ¿sí?
de nosotros como seres humanos, de las instituciones, incluso de los ecosistemas, ¿sí? A los efectos que hoy estamos viviendo y a los efectos que se espera que el cambio climático genere dentro de nuestro territorio, ¿sí? Entonces, adaptación, cómo nos ajustamos, ¿sí? Cómo vamos a vivir, digamos, de aquí en adelante con esto que llegó para quedarse. Y la otra acción muy importante es la educación. Es que necesitamos conocer qué es esto del cambio climático, cómo se come, cómo se entiende, ¿sí? Para poder actuar. Sobre lo que uno no conoce, sobre lo que uno no entiende, pues es muy difícil actuar y por eso digamos que esta otra acción de educación es clave y es principal para poder avanzar en este ejercicio. Entonces yo hace rato les hacía una pregunta de si la mayoría de las personas consideraban si el cambio climático es un problema ambiental. Em, en otros espacios donde se ha hecho esa pregunta, yo me he encontrado con que la mayoría de la gente dice, sí, el cambio climático es un problema ambiental, pero realmente la pregunta tiene un trasfondo mucho mayor, porque si bien es cierto que el cambio climático, digamos, lo palpable del cambio climático para nosotros es un problema ambiental. Lo cierto es que la causa del cambio climático no es el medio ambiente, ¿sí? La causa del cambio climático, creo que esta diapositiva que estamos viendo en este momento nos ayuda a entender, ¿sí? Que la causa del cambio climático, que son las emisiones de gases de efecto invernadero, pues está directamente ligado a lo que para nosotros es el desarrollo, ¿sí? Entonces, esa diapositiva es muy interesante porque de verdad así luce el desarrollo, ¿no? Entonces tenemos transporte aéreo, tenemos industria, tenemos transporte terrestre, sí, tenemos, digamos, una agricultura industrializada. Y entonces, yo creo que lo que yo tal vez quiero un poco como con esta reflexión, y especialmente con esta diapositiva, es que pensemos un poco, ¿sí? En que la senda del desarrollo que nosotros como colombianos, como ciudadanos, queramos tomar, tiene unas implicaciones frente al cambio climático, ¿sí? No es lo mismo que yo decida movilizarme en carro todos los días a que yo decida irme en bicicleta o que decida irme caminando. No es lo mismo que yo decida dejar de consumir carne, ¿sí? Y consumir más frutas y verduras a consumir carne todos los días. No es lo mismo comprarle, digamos, la producción a una gran superficie, digamos, en términos agrícolas, que comprarle la producción a un productor campesino en nuestro territorio. A donde quiero que lleguemos en la reflexión es a pensar que, uno, el cambio climático no es exclusivamente un problema ambiental y básicamente es un problema que está directamente ligado al modelo de desarrollo en que como sociedad global, casi que voy a decirlo, y como país, estamos nosotros inmersos, ¿sí? Entonces, que nosotros queremos crecer, que la economía tiene que crecer y que hay que producir cada vez más y producir mejor, pero ¿a costa de qué? Entonces, eso es, digamos, parte de la reflexión y de tal vez el interrogante que quiero dejar sobre la mesa. Y precisamente por eso es que, digamos, esta siguiente diapositiva lo que quería tal vez era provocar un poco para entender dentro de la audiencia si seguían pensando que el cambio climático era solamente un problema ambiental y si de pronto estaban pensando que las decisiones, digamos, que uno toma en la vida diaria son o no son importantes para resolver el problema, ¿sí? Por supuesto, eso se lo contestará cada uno de ustedes a partir de la reflexión, digamos, que a la que estén llegando, con base en estos elementos que hemos estado discutiendo el día de hoy. Mm, y ya para ir cerrando, eh, yo creo que esta imagen a mí me encanta lo que significa y creo que es una realidad. O sea, si nosotros no somos la solución, somos parte del problema, ¿sí? Y esto tiene que movernos a nosotros como ciudadanos a actuar. ¿Sí? Y a mí me encanta el Papa Francisco, creo que es hoy uno de estos íconos, digamos, que nos está ayudando como humanidad y como sociedad, especialmente pues a la sociedad católica, a reflexionar, ¿sí? Sobre nuestro efecto y nuestro impacto en lo que a través de su encíclica, La Casa Común,
pues nos quieren mostrar, ¿sí? Y es que nosotros tenemos que tener como seres humanos y como ciudadanos un rol activo para que la respuesta a esta amenaza que es el cambio climático, pues sea una respuesta adecuada, si no sea una respuesta indiferente, sino una respuesta adecuada. Mm, entonces, digamos que para tratar de ejemplificar qué podemos hacer nosotros en la vida diaria para empezar a ser parte de la solución y no parte del problema, son cosas sencillitas. Pues yo digo sencillitas, yo sé que de pronto para todo el mundo no es tan fácil, pero tampoco son cosas imposibles, ¿sí? Entonces, primero, y con esto creo que crecimos muchísimos, ahorrar energía, apagar y desenchufar aparatos electrónicos. Yo recuerdo cuando mi mamá me decía, por favor, apaguen la luz que no se está utilizando. Mi abuelo, mi papá, mi abuela, muchos en la familia, creo que crecimos probablemente con ese discurso. Lo otro, comprar electrodomésticos que hagan uso eficiente de la energía. O sea, ya hoy cuando uno llega al supermercado uno se da cuenta que le dicen a uno si es más eficiente o es menos eficiente. Ahí están unas categorías, digamos, cuando uno vaya a comprar una nevera, una lavadora y ustedes se dan cuenta. Ahí uno puede ver que es más eficiente o que es menos eficiente. Son decisiones de vida, son decisiones de bolsillo, pero digamos que las opciones están. El tratar de consumir menos carne y más verduras y frutas. Yo sé que esto es un tema súper polémico porque digamos que no se trata pues de tratar de evangelizar a la gente y decirle como es que usted se tiene que volver vegano o vegetariano. No, y pues claramente hay gente a la que le fascina la carne, bueno, pero sí que seamos conscientes de que el consumir carne tiene unos efectos, ¿sí? Entonces, aumenta la ganadería, aumenta la deforestación, aumenta los gases de efecto invernadero, aumenta el metano, ¿sí? Entonces, bueno, si usted no quiere dejar de consumir carne, ok, pero de pronto consume un poquito menos, ¿sí? O sea, si en la semana estaba consumiendo 5 veces al día, perdón, 5 veces en la semana carne, pues quite un día, quite dos, ¿sí? Reemplácelo por granos, como un poco más de frutas y verduras, que además para la salud creo que es bastante benéfico. Nosotros las mujeres, bueno, en general los hombres también ahora, pero que estamos, digamos, como muy expuestas al tema de la moda, pues tratemos de evitar la compra de la moda rápida. Bueno, mientras Liliana se conecta de nuevo con nosotros, quiero comentarles que en el chat, como pueden ver ustedes, he dejado varios enlaces a la página web del Banco de la Mejor. República, su portal cultural. Hola, Lili. Hola. Adelante. Les estaba comentando algo, pero después de tu intervención yo entro a hacer unos pequeños comentarios. Sigue, Liliana. Vale, Gracias. ya me quedan tres cositas. Entonces, está esto de que hoy hay afuera productos alternativos, ya encontramos bolsas hechas de maíz, de yuca, entonces, pues, hombre, apoyemos además que esto es una industria nacional, que son nuestros jóvenes, nuestros grandes inventores, digamos, nuestros químicos, bueno, y científicos de alguna forma colombianos que han hecho este tipo de avances, apoyémoslos. Y pues de paso estamos ayudando a resolver el problema. O sea, una cosa tan clave y tan básica como separar las basuras y reciclar. Yo sé que a nosotros nos bombardean con esto o a veces ni siquiera nos lo dicen, pero los vertederos, no recuerdo, creo que acá había uno que estaba en la Yunga, si no estoy mal, bueno, no recuerdo en este momento en Popayán dónde está, pero lo cierto es que esos vertederos son unas cloacas de metano, ¿sí? Entonces, porque allá se mezcla todo, se mezcla lo orgánico con lo inorgánico, con el plástico, bueno, en fin. Si nosotros logramos por lo menos sacar lo orgánico de la basura, estamos contribuyendo un montón a resolver el problema. Ahorremos agua. Quienes pudieron participar de este ejercicio y tienen un poco más claro esto del cambio climático, ayúdenos a informar y a educar a otras personas. Y en la medida en que sea posible, busquemos consumir también alimentos orgánicos para reducir, digamos, esa fertilización química en el suelo y, pues, digamos, llegar a consumir, digamos, muchos mejores y más sanos alimentos. Y por último, yo creo que nosotros como ciudadanos también tenemos, digamos, un poder, ¿sí? Y tenemos que unirnos, o sea, tenemos que hacernos escuchar, tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Usemos nuestros votos para precisamente empezar a contribuir a reducir este problema, ¿sí? Hagamos visible que esto es necesario, que aquí hay cosas que se tienen que hacer y que quienes tienen la capacidad para hacerlo, los que están tomando las decisiones por nosotros, pues tienen que comprometerse con nuestro futuro, con el futuro de nuestros hijos, porque de otra forma, pues es muy difícil, sí, que las cosas cambien. Entonces, hay que usar el voto, hay que usar nuestras decisiones, hay que usar nuestras voces para hacer que las cosas que tienen que cambiar, pues empiecen a cambiar. Recordemos que realmente nuestro planeta pues está dependiendo de ello. Querida Carol, con esto pues básicamente cierro esta charla.
Y bueno, están en tus manos, entonces ya lo que sigue. Bueno, pues Liliana, muchísimas gracias por habernos permitido en esta hora de conferencia comprender ese ABC, ¿cierto?, del cambio climático, la problemática que supone, los retos que impone, como ya lo decíamos, los desafíos que tiene este fenómeno global para las sociedades. Yo creo que ha sido muy interesante comenzar este ciclo de conferencias virtuales sobre el cambio climático con tu conferencia, con tu análisis. Uno de nuestros asistentes, Andrés Restrepo, escribió hace un momento cuando preguntaba sobre si era un tema, un problema ambiental o un problema del desarrollo. Él lo dijo muy acertadamente, lo llama como un problema antropogénico. Yo creo que es bastante interesante hacer el análisis por ese lado. A mí personalmente me llamó mucho la atención cuando hablaba sobre los aumentos de la temperatura, porque tú lo dijiste, eso a mediano y largo plazo va a producir un fenómeno migratorio de impactos tremendos en la vida económica, social y cultural de muchos centros poblados o urbanos del país que van a tener en ese momento un clima más fresco y que además van a estar como en el interior del país, ¿no? De acuerdo como al mapeo que tú nos y a los indicadores que tú nos mostrabas. Como la problemática del cambio climático, pues como le decíamos, incluye unas interacciones muy complejas y que son muy preocupantes. Yo quisiera ofrecer este espacio a las organizaciones sociales, a los entes territoriales, para que lo vean como un medio, no solamente el de las conferencias virtuales, sino también presenciales, como un medio que tenemos en el Centro Cultural de Popayán para comunicar los marcos legales, las herramientas de acción, las medidas de mitigación, era algo que tú insistías bastante a los ciudadanos de a pie, ¿sí? A las comunidades educativas, a las comunidades rurales, a las comunidades de líderes y gestores sociales y culturales para que entre todos podamos generar o contribuir a generar mayor conciencia y sensibilidad hacia el tema. Como les decía hace un momento, en el chat de Facebook he dejado una cantidad de enlaces a distintos artículos, exposiciones en línea. Yo misma me sorprendo de la cantidad de información sobre el amor al medio ambiente, sobre el respeto a la naturaleza, distintas investigaciones que el Banco de la República ha producido y que están en línea para consulta gratuita de todas las personas interesadas en la temática. Y quiero aquí hacer un llamado muy especial a docentes, a mediadores culturales, para que utilicen estas herramientas de formación e información en sus distintos medios de trabajo y de acción. Consúltenlos, por favor, los dejamos allí, quedan para las futuras reproducciones de esta conferencia y que bueno, pues que haya mayor cantidad de usuarios de esta información. Bueno, no tenemos preguntas en nuestro chat de Facebook. Agradecer a las personas que han estado con nosotros a lo largo de esta transmisión y hacerles una invitación muy especial para la siguiente conferencia sobre el tema, que será el 7 de abril a las 5 de la tarde por medio virtual, que se llama El cambio climático y sus efectos en la ruralidad, la gestión comunitaria del agua como estrategia de adaptación. Qué buen abrebocas el que tú nos das, Liliana, porque tú hacías mucho énfasis en la presión que hay sobre el recurso hídrico. Precisamente la conferencia que vamos a tener el 7 de abril va a hablar especialmente sobre qué trámites, qué gestión llevan a cabo las comunidades y especialmente las comunidades del departamento del Cauca sobre el lago. Esta conferencia estará a cargo del profesor Juan Pablo Paz Concha, ecólogo con especialización en gestión ambiental de cuencas andinas. Entonces, con esta invitación,
Yo quiero agradecer su presencia en esta transmisión, leer un comentario de nuestro amigo Andrés Vivas. Muchos saludos. Gracias, Andrés, por estar con nosotros esta tarde, que escribe: nuestra humanidad necesita construir ciudadanía ambientalmente sostenible para adaptarnos a los cambios por venir. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo contigo, Andrés. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, Liliana. Gracias por tus reflexiones, muy, muy importantes, muy interesantes. Felicitaciones por tu conferencia y les hago nuevamente la invitación a que asistan el próximo 7 de abril a la conferencia del profesor Juan Pablo Paz. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti y al banco. Muchas gracias.